Buenos días, ahora que ya somos artistas de televisión e internet en esta facultad, tengan ustedes buenos días y buenos días a a nuestra audiencia virtual. Tengo el gusto de presentar al arquitecto Sergio. Ahorita les leo su. Sergio Arturo Godínez Sandoval. Él nos visita de la Universidad de Guadalajara, está por aquí en Guatemala porque está estudiando su maestría y vino a cursar una asignatura de arquitectura prehispánica por acá, y él muy amablemente nos va a dar una charla sobre el análisis del lugar. Voy a darles una muy corta explicación de su hoja de vida. Él es arquitecto por la Universidad de Guadalajara y tiene estudios en Milán, Italia, en el Politécnico, por un intercambio académico en laboratorio de proyectación arquitectónica y ambiental. Ha trabajado en la constructora NIPSA y con varios proyectos, muchos proyectos, práctica independiente en Guadalajara, diseño del proyecto arquitectónico de dibujo ejecutivo y supervisión arquitectónica. La vía panamericana del edificio Juan Manuel II en diseño de proyecto arquitectónico, Habitarc, coordinador de proyectos en Guadalajara, en AHA Arturo Hernández Arquitectos como auxiliar de proyectos, en DB más LO, auxiliar de proyectos también, en tecnología, maneja muchos programas, sabe hablar español, inglés, italiano, francés, y tiene una mención honorífica por su trabajo de tesis Museo del Agua en Lyon, Francia. Tengo el gusto de presentarles al arquitecto Sergio Godínez. Buenos días, ¿se escucha bien? Muy bien. Bueno, antes que nada, quiero agradecerle mucho a la doctora Karim, a la maestra Claudia, porque pues me dieron todas las facilidades para estar aquí con ustedes. Yo soy el arquitecto Sergio Godínez de Guadalajara, México, arquitecto por la Universidad de Guadalajara. Ahorita ya estamos terminando el máster en Ciencias de la Arquitectura, también ahí en la Universidad de Guadalajara, y bueno, pues andamos por acá en Guatemala, pues tratando de completar un poquito la formación académica en los temas de arquitectura prehispánica. El tema de esta ponencia es el análisis del lugar, que es la metodología que de alguna manera he estado utilizando como marco teórico para mi propia tesis y durante pues mi trayectoria profesional como proyectista. Entonces pues vamos a tratar de entender un poco la parte sobre todo teórica. Esta es una plática de teoría y de historia. Lo vamos a dividir en dos partes. Primero pues voy a exponer mi presentación y después me gustaría mucho que pudiéramos hacer una mesa de diálogo donde ustedes pudieran externar las dudas, hacer comentarios y bueno, pues la única manera de hacer teoría es mediante la plática y la discusión, ¿verdad? Los objetivos de esta plática es establecer la importancia histórica del análisis del lugar, su evolución, los personajes que contribuyeron a su desarrollo, la forma en que el análisis del lugar interviene en la proyectación arquitectónica y pues bueno, pues vamos comenzando. Es una imagen aérea, es Guadalajara, mi ciudad.
Y lo que primero llama la primera pregunta que surge con este tema es, bueno, análisis del lugar. ¿Qué es el lugar? El lugar, el metaconcepto lugar, vamos a entenderlo como un sitio en el espacio que es experimentado por un ser humano. La diferencia entre simplemente espacio y un lugar va a ser la connotación que recibe en el momento en que una persona lo habita, lo ocupa, lo mide, lo percibe. En ese momento deja de ser simplemente espacio para convertirse en lugar. Como todos los espacios intervenidos por el hombre, la ciudad de Guadalajara, bueno, pues ese mismo, el mismo sitio presenta limitantes, accidentes geográficos, tiene condiciones que lo predisponen para ser utilizado por el ser humano. Tiene barrancas, tiene lagunas, tiene ríos, tiene una topografía, clima particular. Estas particularidades no son exclusivas de un sitio, sino son la constante en todos los sitios. Aquí vemos una imagen de la ciudad de Atenas, en donde nuevamente encontramos un valle rodeado por cordilleras montañosas. Hay colinas que se ubican dentro del mismo valle y que van a dotar al sitio, al espacio, de condiciones particulares que después serán consideradas por el ser humano en el momento en que se ocupe. El ser humano tendrá un proceso entonces de diagnóstico del sitio en donde verá sus características y entonces tomará decisiones sobre cómo ocupar el lugar. Siguiente, por favor. Ahora, el ser humano, el que se dedica a la interpretación de estos sitios, lo que hoy entendemos como un arquitecto, tuvo su propia evolución como profesionista, como una persona encargada de darle forma y de hacer estas interpretaciones del lugar. Este proceso es importante para entender de dónde viene esta faceta de científico del arquitecto que tenemos hoy en día, cómo se origina. Esta etapa la vamos a llamar del artesano al arquitecto. Haciendo un poco de recuento para contextualizarnos un poquito de historia de la arquitectura, vamos a recordar que primero, desde la antigua Grecia, Roma, quizás dejó de haber un gran avance en el pensamiento de la arquitectura en sí misma. Lo que teníamos eran los que yo llamo estilos hegemónicos. ¿Por qué estilos hegemónicos? Porque provienen de precisamente de una supremacía, ya sea fuerzas de gobierno, monarquías, autoridades religiosas en su momento, quienes eran los encargados de darle forma a los principios de lo que se iba a hacer en ese momento. Tenemos la arquitectura románica, tenemos la arquitectura gótica, el Renacimiento, Barroco, hasta el Rococó. Por favor. Estas líneas vemos que hasta entrado el 480, el texto definitivo, el único con el que se contaba hasta ese momento, el único tratado de arquitectura, era el de Vitruvio, los 10 libros de arquitectura. Sin embargo, entrando en el Renacimiento, hay una explosión de búsqueda. Viene esa etapa humanística en donde varios arquitectos redescubren los textos de Vitruvio e intentan actualizarlos de alguna forma, reinterpretarlos para la época renacentista. Vemos los trabajos, conocemos los tratados de Alberti, Vasari, Diego Sagredo en España, Vignola, por supuesto, Andrea Palladio, que serían los que dicen, bueno, a partir de este momento necesitamos nuevamente pensar en cómo hacemos arquitectura, cómo la entendemos, la arquitectura. Sin embargo, no hubo mucho, después del Renacimiento no hubo mucho más. Hubo una etapa en donde de nueva cuenta la Iglesia, por todo este movimiento del protestantismo y todo, se vio obligada a
aumentar a tratar de defender su hegemonía por medio de la imposición del estilo barroco, de toda esta profusión. La monarquía se sumó con el tema del rococó, hasta llegar al punto en donde tenemos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa trae consigo el periodo de la Ilustración, en donde nuevamente la humanidad se detiene y dice, oye, tenemos que volver a pensar, tenemos que volver a apropiarnos del conocimiento que por el momento estaba secuestrado de los poderes hegemónicos. Una vez pasada la asimilación, o en medio de este proceso de asimilación de los nuevos conceptos humanistas, vienen acompañados del proceso de la revolución industrial. Aquí tenemos una imagen, me gusta mucho porque podemos percibir cómo en ese momento era percibida el fenómeno de la revolución industrial. Podemos ver al fondo que se representan las fábricas, las forjas de carbón, como si fueran el mismo infierno, con un dramatismo tenebroso, abrumador, en contraste con la sombra en donde vemos la expresión de los caballos con el arado, que representa al pueblo siendo intimidado por este nuevo cambio social. Por favor. En medio de esta situación, una vez el conocimiento de nuevo siendo crecido, estudiado, reflexionado, y con la revolución industrial en ciernes surgen varias figuras, entre ellas Augusto Comte, que nos llama a través de su pensamiento del positivismo a desligarnos de todas estas preconsideraciones religiosas. Vamos, él lo que propone es hacer un nuevo análisis desde el punto de vista científico. Lo que tenemos es lo que es, y no debemos de contaminar la reflexión por cuestiones que no tengan que ver con lo observable. A través de Augusto Comte entendemos la evolución hacia el pensamiento científico. Él es uno de los precursores de este nuevo movimiento de pensamiento donde se reflexiona estrictamente con lo que tenemos como fenómenos percibibles. De la misma forma, otro de los acontecimientos que provocan este cisma, la evolución del pensamiento arquitectónico, es el descubrimiento de los sitios arqueológicos de Pompeya y Herculano. Se descubren estos sitios aproximadamente en el 740, 745, y caen en un terreno fértil, en un terreno en donde nuevamente había pensamiento, donde había filósofos tratando de dar con nuevas herramientas de conocimiento, tratar de entenderse a sí mismo, la sociedad de ese momento, con la enciclopedia ahora a la mano, con la revolución industrial. Entonces, ¿cómo iba a ser la arquitectura que sirviera de bandera para este nuevo momento histórico? Sin haber un gran movimiento artístico, vamos, hasta ese momento los arquitectos no existían, propiamente eran artistas multidisciplinarios. No había mucho de dónde nutrirse para seguir adelante. Entonces, de forma muy oportuna, la arquitectura que ven muy bien conservada en las ciudades de Pompeya y Herculano dicen, bueno, esta es la última vez que alguien hizo arquitectura consciente, vamos a retomar esa vía. Entonces el arquitecto se hace la pregunta a principios del siglo XIX, de cómo debe de ser la arquitectura a partir de ese momento. ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Vamos a buscar la arquitectura, vamos a buscar el objeto, el concepto de arquitectura. Como podemos ver aquí en la pintura de Thomas Cole, el arquitecto está enamorado de una tradición arquitectónica, se siente como un emisario, un embajador de toda esta arte.
Hasta ese punto todavía la arquitectura se ve como, precisamente como un sueño, como espacios oníricos que están ahí para redescubrirse. La visión del arquitecto en ese momento es: vamos a tratar de entender qué es la arquitectura, pero desde un punto de vista idealista. Gottfried Semper, un arquitecto alemán, entiende un poco el discurso de Augusto Comte, en el sentido de que dice, bueno, más allá de todas estas ideas que están circulando en medio de las cabezas de todo el mundo, más allá de este momento histórico en donde tenemos muchas cosas ocurriendo, bueno, probablemente tengamos que estudiar desde un punto de vista científico, metódico, qué es con lo que contamos. Entonces, buscando en la misma venia de buscar qué es la arquitectura, qué es el objeto arquitectura, empieza a escribir una serie de análisis en donde él, por ejemplo, empieza, como vemos en la figura 1, un análisis mínimo de un HUD caribeño, en donde dice, bueno, la arquitectura en su mínima expresión se compone de algunos componentes básicos, como por ejemplo la techumbre, la plataforma, el muro. Hasta ese momento, él realiza toda esta serie de estudios para ver desde los templos griegos hasta el HUD, ¿dónde están esas similitudes? Tratando de entender la arquitectura desde un enfoque científico. Junto con él empiezan a surgir nuevos tratadistas, algo que no se había hecho, como vimos desde el Renacimiento. Empiezan a surgir estos personajes como Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, que empiezan entonces a hacer un análisis exhaustivo, una producción impresionante de dibujos de análisis sobre la arquitectura que tenían a la mano, sobre lo que había sido construido hasta ese momento por, insisto, no arquitectos, sino artistas multidisciplinarios. Entonces se dedica a recorrer Francia para documentar los castillos, hacer toda esta serie de estudios volumétricos. En el caso de Leduc, él era un restaurador. Entonces, se tenía la duda, sobre todo de, bueno, estamos en la revolución industrial con toda esta tecnología a la mano y sin embargo me piden restaurar edificios de hace 2 o 3, hasta 3 siglos, pero vamos a respetar sus sistemas constructivos originales o vamos a valernos de la nueva tecnología. Para tener esa decisión, él buscaba entender la esencia arquitectónica de estos edificios. Como vemos, al final, él ya hacía propuestas sobre cómo introducir la nueva tecnología dentro de la restauración. Junto con Viollet-le-Duc, Auguste Choisy publica su historia de la arquitectura francesa. Este señor hizo un trabajo monumental, una cantidad de producción de dibujos arquitectónicos increíblemente vasta, absurda, en donde busca también, se suma a este cúmulo de personas que buscaban de forma objetiva, de forma científica, entender el ente arquitectura. La expresión en el contexto religioso para hablar sobre el ente absoluto, el ente verdadero, es la hipóstasis, es como esa verdad que está más allá de de la percepción, es lo que es. Y esa hipóstasis de la arquitectura lo que perseguían a través del análisis estos teóricos. Poco después viene John Ruskin, teórico inglés, que se acerca a la arquitectura desde una perspectiva moral. Él, con su publicación de las 7 lámparas de arquitectura, intenta que reflexionemos sobre el valor del artista, que en ese momento hay muchas personas dedicadas a dar los primeros pasos hacia el enfoque científico de la arquitectura, cuando Ruskin dice, no, la arquitectura es arte, no nos olvidemos del valor artístico que tenía en el pasado. Hacía críticas a la forma de restauración
de Viollet-le-Duc, con ese tratamiento de implementación tecnológica. Ruskin dice, no, la arquitectura en su moralidad está diseñada para cobijar al hombre en su espíritu. Él busca que no se aleje tanto la arquitectura de su concepción romántica. Dentro de esa venia, en Inglaterra hubo muchos artistas, arquitectos que entonces entienden la idea de Ruskin y comienzan a presentar sus proyectos desde una forma romántica. Aquí podemos ver un proyecto de John Soane. Él tenía de dibujante a Joseph Gandhi, un pintor inglés, que lo que hacía era representar proyectos nuevos que estaban por construirse de una manera en que pudieran ser vistos pasados 500 años. Es decir, para ese momento estaban estudiando Pompeya y Herculano, estaban fascinados por el estudio de la arquitectura medieval. Dice, bueno, si ahí están los valores de la arquitectura y vamos a hacer nueva arquitectura, ¿cómo se va a ver cuando esta se vea como aquella? Tendrían que estar los valores ahí. Es esta idea romántica, nostálgica, de entender la arquitectura como trascendencia, la búsqueda de un espíritu del momento que pueda ser trascendente a varios momentos históricos. Y dentro de esta etapa de la evolución, pues se da la proliferación de los historicismos. Los artistas, arquitectos de ese momento empiezan entonces a buscar las respuestas en la arquitectura del pasado. Vemos a Schinkel en Berlín haciendo la Kunsthaus, vemos en Potsdam varias iglesias, Marsella, y quizás el ejemplo más representativo de este historicismo en Neuschwanstein, este castillo alemán en donde dicen, bueno, es que estamos hambrientos, sedientos de esa tradición, y es un poco de miedo de dar el siguiente paso. Recordemos que esto es una reacción a un momento de transición entre la apropiación del arte de la tecnología, que hasta ese momento estaban altamente desligadas. La tecnología estaba relacionada con el sentimiento científico propuesto por Augusto Comte, la ilustración, y hasta ese momento el artista arquitecto estaba más bien relacionado con esa arquitectura de los órdenes, de los estilos, perdón, hegemónicos, que venía comisionado, o sea, los arquitectos venían con esta todavía carga, esta tradición de ser dirigidos como grandes maestros albañiles más que como pensadores. Entonces, pues es normal que se tratara todavía con nostalgia el avance de la arquitectura. Este tipo de arquitectura fue una reacción hacia ese cambio de pensamiento. Llegando, bueno, pues a uno de sus límites, a su explosión, mejor dicho, no límite, una explosión artística en el Art Nouveau. Vemos aquí una pintura de Alphonse Mucha, donde vemos cómo el arte llega a esa festividad. El Art Nouveau fue un estilo que sirvió para muchos como esa transición entre, sí, me abriré a utilizar el acero, el hierro fundido de la revolución, pero todavía no me atrevo a dar el siguiente paso para desprenderme del todo del historicismo. Pero entonces llegan una serie de filósofos que se dedican a construir la nueva conformación de conceptos que le darán forma a lo que vendría después. La teoría estética de Hegel primero presenta un concepto muy importante, que es que hay dos tipos de belleza, la belleza natural y la belleza artificial. La belleza natural es aquella que simplemente está ahí sin intervención humana. Y la belleza artificial es aquella que dentro del punto de vista de Hegel tiene más valor al ser producida por el hombre, al tener un pensamiento detrás. Pero ambas, tanto la belleza natural como la belleza artificial, no existen sin una percepción previa del hombre. Es decir, podemos tener un paraje simplemente hermoso, pero si no hay alguien ahí para apreciarlo y darle ese valor, simplemente no existe la belleza. La belleza para este momento es un constructo dependientemente humano.
Edmund Husserl, entonces dice, bueno, ok, partimos de que la belleza es un constructo de la percepción. Sin embargo, ¿qué es lo que percibimos? ¿Cómo es que nosotros tenemos esta experiencia de la percepción? Bueno, hay una serie de fenómenos que son lo que interpretamos a través de nuestra reflexión por los sentidos. Más que la reflexión de nuestra sensación, lo que percibimos son estos fenómenos. Él dice, bueno, nosotros vemos los efectos que tiene un objeto sobre otro objeto, eso sí lo vemos. No es posible entender directamente al objeto porque estamos limitados por nuestros instrumentos sensoriales. E inclusive desde el momento en que nosotros nos enfrentamos a un objeto ya lo estamos afectando. Entonces es inalcanzable ese entendimiento absoluto del ente. Entonces decide empezar esta filosofía de la fenomenología, en donde vamos a estudiar entonces más que al objeto, a los fenómenos que produce. Bastante más tarde, Martin Heidegger profundizaría en este tipo de conceptos diciendo, ok, entiendo lo que dice Husserl acerca de que no podemos seguir persiguiendo la hipóstasis que mencionaba es inaccesible, no podemos entender la naturaleza del ser si no es a través de los efectos que causan los fenómenos de sus relaciones con otros objetos. Al mismo tiempo, casi contemporáneo a Heidegger, José Ortega y Gasset le da todavía una pista más a la construcción de esta idea filosófica, donde dice, no solo eso, no solo estamos limitados por una cuestión sensorial, de nuestras limitaciones humanas, sino que aparte tenemos limitaciones que vienen de nuestros constructos cognitivos. Él menciona que estamos en un universo construido por ideas y creencias, en donde las ideas es el pensamiento razonado, que las deducciones que tiene cada persona, mientras que las creencias es este universo en donde nos movemos, en donde asumimos que hay un arriba y hay un abajo, hay un antes y hay un después. Todo nuestro razonamiento, toda nuestra construcción de reflexión viene condicionada por este tipo de constructos también, lo cual que nos deja de manifiesto con más claridad que estamos muy alejados y que la búsqueda de esta esencia absoluta de un objeto, pues no la vamos a encontrar, no está accesible para nosotros. Retomando un poco lo que estaba pasando entonces con la arquitectura, hay un punto muy climático en el desarrollo de este asunto con el plano de Viena, donde se propone la Ringstraße. En Viena existía este anillo amurallado con un canal que hasta ese momento formaba parte de la Viena medieval. Sin embargo, pues con la evolución de la ciudad, por favor, deciden derribar esa muralla y reinterpretar la ciudad, darle una nueva adaptación para los tiempos modernos, y lo hacen con romanticismo todavía. Deciden hacer esta inversión realmente monárquica, imperial, para construir toda esta serie de equipamientos, teatros, universidades, parlamentos, todos estos edificios que van a conformar el futuro de Viena. Sin embargo, ese futuro está contaminado todavía por la versión historicista, todavía por los principios hegemónicos que regían la producción arquitectónica hasta ese momento. Y llega el turno entonces de uno de los grandes precursores de la modernidad, que es Otto Wagner. Otto Wagner entonces
vemos en la figura 1, él fue formado todavía dentro de esa tradición de arquitectos dibujantes de romanticismo, casi de tratadistas, artistas. Todavía en la Majolica House, en la imagen 2, vemos que ya se acerca a una arquitectura más rigurosa geométricamente, pero no se ha desprendido todavía de ese sentimiento de las artes decorativas. Todavía necesita ver ese revestimiento para, vamos, es un paso, pero es un paso tímido. Finalmente llega a su obra más relevante, que es la Oficina Postal de Viena, en donde dice, bueno, si vamos a creer en lo que estamos diciendo, vamos creyendo con fuerza. Y se atreve a desprenderse aún más de la ornamentación e incluso el interior de la oficina postal. Decide abandonarse totalmente a la tecnología, decide suspender el homenaje hacia la tradición, dándonos uno de los primeros espacios arquitectónicos modernos. Un amigo y discípulo de él es Adolf Loos, quien entonces, retomando el discurso de Otto Wagner, entonces él va mucho más profundo y publica un artículo muy famoso para todos los arquitectos que se llama El ornamento es delito, en donde él hace una declaración de que el ornamento es básicamente un símbolo del pensamiento retrógrado, es un ancla que nos mantiene sin avanzar como civilización moderna. Es todavía, él inclusive lo compara con los tatuajes tribales de la etnia papúa, que dice, bueno, ellos en su posición de indígenas primitivos necesitan tatuarse el cuerpo, el ornamento es una primera manifestación erótica, pero nosotros estamos más allá, debemos estar más allá de esos impulsos básicos y avanzar hacia el pensamiento. El ornamento nos detiene. De forma, sabemos que la historia no es lineal, de forma paralela, vamos a ver algunas chispas, algunos momentos históricos que ayudan a aprender este combustible que ya estaba toda esta situación, toda esta leña seca, esperando para que ocurrieran esas chispas que la encendieran y pudiéramos avanzar en eso. Una de las primeras fue la Revolución Rusa, que aquí vemos representada esta pintura muy dramática, bolchevique, en donde se ve cómo, aquí hay una situación que me gustaría que observáramos. Toda la arquitectura representada ahí es arquitectura romanticista, es decir, arquitectura historicista, con ornamentación y todo esto, y sin embargo, la forma en que está ataviado el personaje, el bolchevique, es una persona sencilla, una persona de pueblo, y el pueblo está desbordado en las calles. Ahí lo que nos están diciendo es el pueblo va a recuperar ese poder. Vamos a tumbar la hegemonía. Y bueno, una vez consolidada la Revolución Rusa, si el discurso era verdadero y serio, si lo fue, empezaron a darse entonces, bueno, ¿cómo vamos a propagar, cómo vamos a consolidar este discurso? Bueno, a través de lo que ellos llamaron temas, difícil palabra rusa, que eran unos talleres de formación artística, científica, en donde dijeron, bueno, vamos a repensar, ¿cuál es realmente la propuesta artística del pueblo? Si no es aquella propuesta hegemónica, romanticista, historicista, ¿cuál es la voz del pueblo? ¿Cuál es nuestra forma la vamos a encontrar? Si no está definida, vamos a poner las condiciones para que se defina, vamos a tumbar todas las preconcepciones para inventarnos nuevas. Entonces, con una hoja en blanco y la gran oportunidad de reinventarse, empiezan a surgir estas manifestaciones artísticas hasta ese momento extrañas para el mundo, abstractas, rápidas, como
Vemos que se tradujo en pintura, inclusive en uniformes, en arquitectura, en propuestas de arquitectura, y vemos una muy famosa de Vladimir Tatlin, por favor. Y bueno, vemos cómo ya para 1925 se dan manifestaciones arquitectónicas. El mundo llega a la Feria de París de las Artes Decorativas con dos banderas. Llega con la bandera del Art Nouveau, llega con la bandera del Art Deco. Los soviéticos llegan con constructivismo. Este es el proyecto del pabellón de los soviets, mientras el mundo todavía estaba entendiendo cómo modernizar, cómo llegar hasta el límite de esta idea hegemónica del arte. Los soviéticos, al desprenderse de toda esa carga, empiezan a darnos este tipo de objetos completamente distintos a lo que se había visto hasta ese momento. Inclusive, como comentaba, para el Art Nouveau ya no fue, el Art Nouveau no tuvo esa vigencia para poder simbolizar eficientemente este nuevo sentimiento de revolución industrial, de vehículos, de poder, de velocidad, y entonces se crea esta corriente del Art Deco, que de alguna manera era más cercana a esta interpretación de línea, de velocidad, pero como podemos ver, que tuvo gran arraigo en las ciudades de Nueva York, de Chicago, en toda América, vemos que todavía existe ese arraigo del ornamento, de conservar hasta el máximo posible la tradición del arquitecto artista. Volviendo a Europa, y una vez abierta la cartera de posibilidades por los rusos, porque sí ocurrió la Feria de Artes Decorativas en París y todos vieron lo que estaba pasando. En Alemania empiezan entonces a sentir la libertad de poder expresarse hasta ese momento. Dicen, bueno, ¿cómo vamos a avanzar? Tenemos que avanzar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Finalmente somos escultores, somos pintores, somos artistas. No existía la figura, insisto, todavía del arquitecto como lo vemos hoy en día. No existía. Entonces, ¿qué hacen los artistas cuando quieren tener esa nueva libertad y todo? Bueno, pues hacen escultura de alguna forma. Este es la escultura, el edificio escultura que caracterizó el momento del expresionismo alemán. Vemos cómo tanto en Dinamarca como en Alemania, se dan todos estos ejemplos de imágenes novedosas, pero todavía creadas por escultores de alguna forma. Sin embargo, hubo situaciones que no podían ignorarse. Esta pintura nos representa, de George Grosz, nos representa el sentimiento que tenía en ese momento el pueblo alemán después de ser apabullados por las condiciones del Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial. Había depresión. La Primera Guerra Mundial fue el conflicto armado más sangriento y brutal que jamás vio la humanidad. Entre muchos de las personas que participaron, había artistas que perdieron la vida o que estuvieron en las trincheras viendo cómo la humanidad se destrozaba a sí misma con una brutalidad jamás antes vista. De este sentimiento de alarma, de escándalo, Walter Gropius, que estuvo ahí y le tocó presenciar ataques bioquímicos de la Primera Guerra Mundial, regresa espantado. Él había participado del movimiento expresionista, que no dejaba de ser más o menos optimista, pero dice, no, esta no es la arquitectura que tenemos que hacer. El mundo no puede seguir dividido de esa forma, no podemos seguir matándonos, tenemos que pensar en la gente. Dicho de otra forma, Walter Gropius volvió de la guerra convertido en un humanista y acompañado por otros personajes deciden fundar la primera Bauhaus en Weimar con un concepto completamente nuevo. ¿Cómo vamos a responderle a la gente en un proceso de reconstrucción que debe de ser rápido, eficaz?
y que pueda ser producido en masa para dar atención a todas estas personas cuyo contexto ha sido arrasado, destruido. Por favor. Entonces, diseñan el perfil del nuevo arquitecto. En este momento es clave entender que antes de la construcción de este modelo no existía, como lo he repetido en ocasiones, el arquitecto de hoy. Había un artista multidisciplinario y ellos dicen, la nueva arquitectura, la arquitectura social, eso, aquí necesitamos un nuevo perfil de gente, de ejecutor. Necesitamos inventar el arquitecto. ¿Cómo lo hacemos? El programa de estudios de la Bauhaus se entendía primero como un curso preliminar de medio año y después un proceso en donde iban a hacer estudios de la naturaleza, estudios de la tela, la geometría, el color, el estudio de los materiales. Después, sin olvidarnos un poco de que existía este contexto del arquitecto artista, bueno, pues también los iban a hacer buenos manejadores de la madera, como artistas, como artesanos, como escultores, con la piedra, el barro, pero hasta no dominar todas esas disciplinas era que se iban a acercar a la arquitectura. Lo importante de este modelo es, insisto, entender cómo ahora hay un requisito por primera vez para poder ser arquitecto. Ahora, hasta ese momento, la gente había seguido los órdenes primero de las autoridades, luego el orden del tiempo, de la historia, y ahora dicen, bueno, necesitamos primero constituirnos como personas aptas para dar el siguiente paso. De estas ideas sale en esta fotografía todavía joven, estamos acostumbrados a verlo diferente a Le Corbusier. Le Corbusier, que no era arquitecto propiamente, él estaba en un recorrido, viajó por Egipto, viajó por Grecia, viajó tratando de entender la arquitectura, todavía un poco influenciado por esta corriente de pensamiento, el sin ser arquitecto, de decir, bueno, pues, ¿qué es la arquitectura en sí? Pero es muy tocado de forma muy significativa por estos conceptos de progreso de la Bauhaus, de toda esta corriente de nuevo pensamiento ahora aplicado a la arquitectura. Dice, bueno, ok, vamos reflexionando sobre esta nueva disciplina que es distinta a simplemente ser artistas, ahora vamos a ser técnicos. Adelante, por favor. Tiempo después, y después de mucha reflexión, conocemos sus 5 puntos de la arquitectura, en donde él sienta las bases para la nueva interpretación de la modernidad. Él dice, bueno, pues la arquitectura nueva, entonces con los avances del hormigón, él había trabajado con Auguste Perret, con Peter Behrens, ya había concreto armado en ese momento. Dice, bueno, ¿cómo vamos a utilizar ahora? Ok, vamos a utilizar la tecnología, nos vamos a desprender de la tradición y aparte vamos a constituirnos como pensadores. Entonces vamos a producir una nueva arquitectura que debe de llevar pilotis, vamos a levantarle el piso, vamos a tener una planta libre porque ahora nos lo permite los nuevos sistemas constructivos, los conocen bien, la fachada libre, la ventana horizontal, esta es la propuesta que hasta ese momento tenía la modernidad. Por favor. Ahora, sin embargo, la evolución no está completa. No está completa, todavía falta uno de los ingredientes más importantes, que es el lugar. Ok, ahora tenemos un profesionista que se llama arquitecto, tenemos una propuesta de estilo para hacer nueva arquitectura a partir de este momento, pero ¿dónde la vamos a hacer? Ahora tenemos que entender el lugar en donde la vamos a introducir. Y empieza los primeros estudios del lugar. Los historiadores
Gideon, Sevi, Benévolo, Frampton reflexionan lo que se había hecho hasta ese momento y lo que se iba a nutrir. Todavía hay todavía está ahí esta cuestión optimista, versión idealizada de cómo deberían ser las cosas. Los artistas y los científicos tienen una diferencia muy importante entre sí, que es que el artista pretende exponer una visión particular, mientras que el científico simplemente espera presentar un análisis, una reflexión de lo que es, sin editorializar propiamente. Aquí los arquitectos están en un punto en donde quieren convertirse en científicos sin dejar atrás pues un poco ese gusanito, esa inquietud de tener una editorialización sobre el tema. Entonces, Kevin Lynch hace estos estudios para entender lo que es una buena ciudad. No una ciudad, sino una buena ciudad. Él reconociendo algunos elementos importantes, como por ejemplo los puntos de referencia, las vialidades. Permítanme aquí consultar mi acordeón, los senderos, los bordes, los distritos y barrios, nodos y los hitos. Él lo que está intentando ahí es reconocer cuáles son los componentes principales de una ciudad, pero de una buena ciudad. Él hace un análisis en Boston, en Nueva York y en Los Ángeles, en donde recluta una serie de personas para que recorran la ciudad y desde su perspectiva le digan a él qué es lo que vieron, cómo la recorrieron, qué fue lo que les gustó, y entonces sacar conclusiones sobre eso. Bueno, la buena ciudad es producto de este análisis. ¿Oh? Ok. Este personaje, José Villagrán García, en gran parte lo pongo porque es nuestro referente en México, el autor de la teoría de la arquitectura, que de alguna forma, pues, fue la base de la enseñanza arquitectónica en México. Su relevancia, adelante, fue que también nos puso una forma de aproximarnos al análisis del lugar por medio de un programa, lo que él conocía como programa arquitectónico, en donde también propone una forma de encontrar los componentes, de analizar un sitio por medio a la propuesta de diferentes puntos que lo conforman, como él lo divide en tres, lo que él llamó determinantes programables, el término de ubicación, destino y economía, siendo el de ubicación todo lo referente al sitio en su estado como se encuentra, desde las cuestiones urbanas, cuestiones climatológicas, cuestiones somáticas. El destino es el programa particular del proyecto. A cada encargo
viene una serie de necesidades que tiene que cumplir. Y finalmente, pues, el término económico, que son precisamente las acotaciones de lo que nos van a hacer que el proyecto sea viable desde un punto de vista económico de realización. Christian Norberg Schulz profundiza también en el análisis de la arquitectura, vinculándola hacia su lugar. Él encuentra similitudes entre varias obras de diversas épocas, pero subrayando el estudio de sus fenómenos, retomando mucho lo que vimos hace un momento, que decía Husserl y todo esto, decir, bueno, voy a estudiar la arquitectura, pero ya no puedo verla como un objeto y empezar de la puerta para adentro o simplemente el perímetro del edificio. Tengo que ver cómo son esas relaciones que el objeto arquitectónico tiene con su medio, con su presente y su pasado, y con cuestiones culturales. El gran aporte de Schulz es que él nos da los tres componentes principales del concepto lugar. Él dice que el lugar es un espacio que es habitado. Habitado desde el punto de vista al que se pertenece. El que una persona ocupa, se apropia de él, consigue una identificación. Es un concepto muy poderoso desde el punto de vista que una persona se va a apropiar de un lugar a través de su relación histórica con el sitio, con su relación contextual con él mismo y con la cuestión cultural. Aldo Rossi incluso va hasta el punto de retomar un concepto romano que se llama el genius loci o el genius loci, que era esta especie de personaje mitológico romano, el dueño de un lugar, el dueño del espíritu de un lugar, diciendo que cada lugar tiene un espíritu propio. En el caso de los romanos, lo adjudicaban a este espíritu como un personaje mitológico, el genius loci, que era quien te permitía intervenir en el lugar de cierta forma o lo que sea, quien te daba las pautas. Él dice, bueno, no es que vayamos a traer el genius loci al discurso moderno, sino vamos a entender cuál es el mensaje de que haya este Dios del espíritu del lugar, que es que cada lugar es un ente vivo, orgánico, que te dice cosas, que tiene una información que hay que escuchar. Colin Rowe, personaje simpático, polémico también, su gran aportación es que dice, bueno, no solo eso, sino que la ciudad, el lugar, es un conjunto de superposición de temporalidades. Él tiene una publicación muy importante que se llama La Ciudad Collage. Él ve la ciudad como un gran collage de momentos, de ideas, de pensamientos, de arquitectura, una tras otra superponiéndose en un proceso infinito. Está un centro histórico, es intervenido, la intervención a su vez es intervenida, la disposición urbana tiene otras disposiciones urbanas encima de ellas, y todo eso no tiene el objeto de armonizar una cosa con la otra, sino simplemente es algo que tenemos que entender como contexto dado. Es la evolución de la ciudad desde una forma no artificial, sino de una forma orgánica. Y este fenómeno lo documenta muy bien Robert Venturi y Denise Scott Brown, lo documentan en Aprendiendo de Las Vegas, en donde dicen, bueno, ok, o sea, ¿cuál es el espíritu del lugar? ¿Cuál es esta superposición? ¿Cuál es el ejemplo? Sí, más extremo, quizás más absurdo, pero bueno, está el tema de Las Vegas. ¿Qué ciudad más collage que Las Vegas? ¿Qué ciudad donde se superponen más fenómenos opuestos entre sí? Contrarios, que no hay un hilo narrativo, no hay un hilo conceptual. Sin embargo, es una manifestación que no debe de juzgarse por ningún canon, sino simplemente debe de observarse como una manifestación orgánica.
es simplemente construcciones que no están, que son libres, no están acotadas a ninguna construcción de declaración de principios, ni nada, es simplemente un fenómeno que hay que disfrutarlo por lo que es. Al mismo tiempo, Rem Koolhaas hace su propio análisis sobre la ciudad de Nueva York, en su muy famoso libro Nueva York delirante o Delirious New York, en donde también se acerca a Nueva York desde esa perspectiva. Vamos a ver Nueva York como una ciudad collage, una superposición de elementos, tiene un espíritu, tiene espíritu de su tiempo, de su historia. Nueva York nunca está terminada. Vamos a tratar de verla de forma, él le llama un tratado retrospectivo, quiere decir que en el mismo concepto de que Nueva York nunca está terminado, su libro nunca está terminado tampoco. Está abierto a seguirse agregando partes que reflexionen, pero simplemente documenten desde un punto de vista sin tomar partido, sin juzgar a la ciudad, solamente entendiendo su evolución desde la parte orgánica, desde esa excitación de, bueno, pues a ver ahora qué nueva idea es la que toca, le toca a Nueva York ser lienzo de, por favor. El último ingrediente que vamos a ver como constitución de lugar es la identificación. Hasta ahora hemos visto cómo el camino en la arquitectura empezó de un enfoque romántico, artístico, hasta un enfoque analítico y científico. Sin embargo, falta un detalle, por favor. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Varsovia queda reducida a cenizas prácticamente. Los habitantes de Varsovia dicen, bueno, es que esta guerra nosotros, para empezar, no la pedimos, fuimos aniquilados, fuimos destruidos, no nomás en cuerpo, sino también en alma, porque destruyeron nuestro lugar, nuestra identidad, del que éramos parte. Nuestra historia construida ha sido destruida. Entonces ellos decidieron no seguir la senda de otras ciudades europeas, de simplemente aceptar los restos como si fueran un lote vacío y empezar a construir de nuevo. No, ellos dijeron, no me resigno a haber perdido mi identidad. ¿Por qué? Yo caminaba aquí en una ciudad muy bella cuando era niño, era un lugar que me gustaba, que yo disfrutaba, ahí están mis memorias, las quiero de regreso. Y entonces emprenden toda una campaña de reconstrucción, en donde se aferran a su identidad que les había sido, de la que habían sido despojados, para hacer esta reconstitución de su centro histórico. Se apoyan en las pocas fotografías que había hasta ese punto y en las pinturas superrealistas de un pintor romanticista, de Bernardo Bellotto. Adelante. De quien aquí podemos ver una de sus pinturas, en un contexto diferente. Esto es Castelvecchio, en Verona. Y aquí lo que vemos es una visión de un castillo antiguo, y la idea romántica de cómo era su papel en el contexto urbano. Adelante, por favor. Llega este personaje, Carlos Carpa, que entiende de alguna forma el discurso de sensibilidad, de decir, ¿por qué tenemos que simplemente olvidarnos de nuestro pasado? Tampoco vamos a caer en el romanticismo de nuevo, superamos esa etapa, pero ¿cómo traer esa necesidad de identificación, de identidad cultural a la nueva arquitectura? ¿Por qué simplemente vamos a tirar todo por el piso y hacer a seguir adelante con los conceptos del movimiento moderno que decían, vamos a reinventar la arquitectura desde cero? Él dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser tan bruscos como arquitectos? Entonces él hace una reflexión. Él como arquitecto tiene una formación todavía un poco desde el romanticismo, un gran dibujante, prolífico su trabajo como dibujante, pero entonces le encomiendan la restauración, hasta ese momento era un restaurador, de este castillo que vimos anteriormente en Verona, el Castelvecchio. La aproximación que toma
Dice, bueno, pues es que yo que voy a restaurar este castillo para este momento, y era un cúmulo de restauración sobre restauración que no daban la idea real de lo que era originalmente el castillo. Dice, bueno, no voy a reconstruir un castillo como si estuviera nuevo, recién entregado. ¿Por qué? El tiempo pasó por él. Y yo no quiero mentir, yo no quiero decir que lo que le vamos a hacer a continuación es un remedio de lo que ya se le hizo por muchos años. Algo como lo que hoy conocemos como arquitectura tipo Disney, ¿no? O sea, falsa completamente. Él dice, no, vamos a hacer arquitectura nueva, pero que esté vinculada por medio de la tradición. Entonces, las intervenciones que él hace recuperan esta fijación en el detalle, muy presente en la arquitectura veneciana, del Véneto, y sin embargo, o sea, dota este espacio de esa normalidad, de esta cotidianeidad, de esta identidad que está por ahí. Existe esa relación, pero no lo hace obedeciendo a pantomimas, a simulaciones de una arquitectura del pasado. Vemos como él, en el contexto de Venecia, o sea, él ahí creció, él veía esta arquitectura y estaba contagiado y la amaba, él entendía esa estética, sin embargo no la reproducía en el interior de la Fundación Querini Stampalia. Vemos como eminentemente es arquitectura veneciana, pero no de aquel tipo de arquitectura veneciana, es nueva arquitectura veneciana. ¿Oh? Poco después Peter Eisenman dice, bueno, ok, vamos a profundizar en ese concepto, pero desde el punto de vista del volumen. Bien, ¿qué vamos a hacer al respecto? Tenemos contexto, tenemos cultura, tenemos todos estos factores, pero, ok, el discurso de Scarpa es interesante sobre cómo adaptar esa nueva parte estética de la arquitectura, esos nuevos cánones que hace él. Él se dedica al análisis de la forma. Él dice, vamos a estudiar la forma. ¿Qué es la forma hoy en día con los avances tecnológicos, con todo lo que pasó de historia hasta ese momento? ¿Cómo puede ser la forma para estar integrada a un momento particular de la historia? Él hace lo que les llama estas iteraciones de la forma, en donde dos retículas, cada una que depende de cierta temporalidad y ciertas condiciones contextuales, luego se tienen que deformar obedeciendo a las nuevas relaciones contextuales, formando nuevos volúmenes. Es una pena no tener mejores imágenes del trabajo que hace Geoffrey Baker. Este libro lo pueden encontrar en la biblioteca aquí de ustedes. Lo que hace Geoffrey Baker es retomar entonces el concepto de Eisenman y profundizar. Dice, bueno, ¿qué quiso decir Eisenman? La verdad es que es difícil de entender, es una tesis que todo el mundo conocía, pero no se había publicado. Eisenman es muy complejo de entender como arquitecto, tanto en su obra como en su pensamiento. ¿Qué quiso decir exactamente? Y Geoffrey Baker entonces se da el trabajo de diseccionar todo eso y construir un programa de factores, de fenómenos, de condiciones entonces que van a quedar impregnados en toda la arquitectura, que es como este resumen de todos los conceptos que hemos visto hasta este momento, en donde él dice, bueno, pues tenemos que ver entonces la arquitectura desde el punto de vista contextual, vamos a analizar sus referentes simbólicos, como lo que decía Lynch, vamos a ver todos sus referentes formales, como lo que dice Eisenman, vamos a verlo todo y vamos a hacer un programa con él. Su método de análisis es un resumen muy adecuado de todo este viaje de conceptos. Por último, por aquí, Peter Zumthor agrega una parte muy importante, un arquitecto muy vigente, dice en su libro Atmósferas de la Arquitectura, bueno, todo eso está muy bien, simplemente, por favor, no nos olvidemos de la parte de identidad, de la parte emocional. Somos personas haciendo una actividad humana, vamos a estar haciendo estos contenedores de nuestra actividad. Entonces, por favor, no nos olvidemos de voltear a la introspección. En Atmósfera nos pone varios puntos fenomenológicos que hay que observar dentro de la arquitectura para asegurarnos de que el edificio, el espacio arquitectónico, tenga una vinculación que no solo sea metodológicamente adecuada,
sino que sea espiritualmente, que haya un diálogo entre el habitante de un espacio y el espacio mismo, que quitarle un poco esa frialdad analítica y decir, bien, pero no nos olvidemos de la parte metafísica de la arquitectura. Entonces, aquí entramos a la parte final de la plática, en donde vamos a ver un caso práctico. Vamos a ver cómo todo este discurso se traduce en un edificio contemporáneo. En el año de 2001 se lanza el concurso de arquitectura hasta ese momento. El encargo más importante que existía en toda, podría ser la historia de la arquitectura. El concurso internacional para diseñar el Museo de la Acrópolis. Para quien entiende Atenas y la arquitectura de la Acrópolis como la base, los fundamentos del pensamiento artístico occidental, pues hacer un museo para este conjunto, pues es el principal encargo. Ahí se juntan todos los arquitectos del mundo para competir y decir, vamos a dar nuestra opinión, vamos a hacer nuestro proyecto. Bernard Tschumi lo gana. Bernard Tschumi, hasta ese momento, él había hecho el Parque de la Villette en París, del que vemos imágenes. Él está muy interesado en buscar el proceso de identificación de la gente con su espacio. En la Villette tenía esta serie de objetos, los distribuyó en un espacio en París, buscando en que cada uno de esos objetos diferentes entre sí fueran nada más que referentes, que la persona pudiera llegar, vincularse con ellos. Todos eran estilísticamente parecidos, pero ninguno igual. En un parque tan masivo, la idea era que cada persona llegara y dijera, bueno, ok, estoy dentro de un espacio que tiene coherencia entre sí, pero en un espacio pequeño dentro de un espacio más grande. Él pretendía que la gente se identificara con ese espacio. Y la identificación es el concepto más poderoso con el que Tschumi aborda el proyecto del Museo de la Acrópolis. Esta es una de las vistas del museo. Al fondo se ve la colina Acrópolis. En primer plano pues vemos el museo, por favor. Estas imágenes son de referencia, primero pues para entender de qué edificio estamos hablando. Vemos imágenes desde el contexto, del exterior, el ingreso abajo izquierda. Aquí está el modelo de la maqueta, por favor. Y aquí vemos algunos de sus espacios interiores, como para entender un poco el tipo de propuesta estilística, arquitectónica, la espacialidad que estaba proponiendo Bernard Tschumi. Okay, entonces, bueno, pues apliquemos un poquito de lo que vimos hasta este momento. Regresamos a Atenas, donde empezamos. Vemos dónde está la situación de la Acrópolis en medio de su contexto. Está justo en el punto central. Adelante. Vemos cómo la colina de la Acrópolis domina por completo el valle, siendo el objeto natural más prominente. Adelante. Y vemos dónde está ubicado el museo con respecto a la Acrópolis. Es el lote del proyecto vendría a estar representado por este esquema en blanco, ¿no? Por favor. Visto en plano, vemos el complejo de Acrópolis y vemos abajo el museo. Y aquí es donde empieza lo más interesante, porque la Acrópolis está coronada por el Partenón. Y por otra parte, el Museo de Tschumi está coronado por un volumen similar al Partenón. Vemos que están orientados de la misma forma, que comparten tamaño, que comparten la posición dentro de su colina, una natural, la otra artificial. Vemos cuál es la situación de diferencia de niveles, como el Partenón pues corona la Acrópolis, mientras que el museo pues está bastante más abajo, pero pues bueno, es una referencia en planta de cómo los dos dialogan. Sí, por favor.
Ahora, los retos con los que los retos particulares del terreno con los que se topa Bernard Tschumi, vemos en la izquierda la imagen, es un terreno que está invadido. Si jugamos el de encuentra las 7 diferencias, vamos a darnos cuenta de que en la izquierda todavía hay por ahí este edificio con forma de letra E, un edificio del siglo XIX que debía ser conservado. Vemos que en el espacio que hoy ocupa el edificio se ven estas trazas, eran restos arqueológicos, era una unidad habitacional, es decir, el edificio iba a estar construido encima de un sitio arqueológico. Había que preservar todos estos restos y encima de todo pues había que exhibirlos. Es un lugar muy difícil para hacer un edificio desde el punto de vista de todos los límites que tiene y la importancia del contexto que tenía que representar. ¿Oh? Aquí vemos un croquis de conjunto solo para observar cómo está el edificio en relación a la Acrópolis. Adelante. Y entonces empiezan los análisis volumétricos de los esquemas de Tschumi, donde desde muy temprana la etapa del proyecto ya vemos que él estaba haciendo una superposición de 3 volúmenes básicos. Él empieza a organizar su programa y dice, yo voy a necesitar primero una base, pues, o sea, el programa en la parte de abajo tengo que responder a los vestigios arqueológicos, luego tiene que haber el grueso del edificio y luego tiene que estar coronando mi edificio. Él decide coronarlo con su propio Partenón. Adelante. Aquí lo vemos más claro, cómo disecciona en su propio esquema la parte de las excavaciones arqueológicas. Él dice, bueno, tiene que haber ahí un piso dedicado a eso, luego en las galerías principales, y finalmente él ya apuntado dice, aquí va a estar mi propio Partenón, va a estar la joya de la corona, mi capitel. En un ejercicio de sensibilidad también y de reconocimiento de la museografía que iba a albergar este edificio, él hace un recorrido, un esquema de circulación. Sin embargo, ahí también propone una vinculación histórica. Él va a presentar el edificio como una gran cronología, en donde primero va a subirse por los vestigios arcaicos, se va a subir por la parte romana, va a haber una evolución del material dispuesto, de la curación de la exposición, hasta llegar al Partenón. Es decir, el mismo recorrido responde a una cronología de las piezas que van a estar presentadas. Aquí están las plantas del museo, en donde en primer lugar está, ahí se ve cómo la primera planta está realmente limitada por todos los vestigios arqueológicos que no pudieron ser tocados, como después están las plantas, vamos, de los pisos de en medio, allá una con doble altura, y finalmente vemos que mientras todas se adaptan al esquema principal, especie de trapezoide, arriba está completamente girado el último volumen correspondiente a la exposición del Partenón. Adelante, por favor. Ahí está la primera planta, nomás para verla un poquito más a detalle. Adelante. Aquí este volumen con la doble altura, todavía, bueno, aquí se pueden apreciar los parteluces que veíamos en las primeras imágenes. Adelante. Y finalmente aquí la planta completamente desplazada, alineada al Partenón. Podemos ver cómo también la disposición estructural corresponde a un templo períptero, al igual que el Partenón, hay una diferencia, e inclusive todas las dependencias internas funcionan como una chela romana, como el templo adentro del templo, o sea, estaba haciendo una especie de analogía paralela de los valores espaciales del Partenón, sin caer en una réplica, un pastiche arquitectónico del Partenón. Hay que entender esto porque cuando se anuncia el proyecto ganador, se hace todo un movimiento de gente, de griegos, de ciudadanos de Atenas, que protestan
la arquitectura de este museo, porque dicen, bueno, pues es que nosotros queremos arquitectura tradicional. La gente sigue con esta idea de que necesitan ese arraigo para sentirse seguros, necesitan ese contacto con lo que ellos entienden como sus raíces, como su pasado. Schumi no cede en cuestión formal, sin embargo, de forma tácita está involucrada la espacialidad y sobre todo la formalidad clásica. Allí, si bien no están estos, o sea, insisto, si no es una simulación de historia, como lo fue el romanticismo hace un rato, si hay algo del contenido de la formalidad, del esquema formal clásico. Como dato curioso, por quien no lo tiene muy a la mano, la palabra estilo viene de la palabra stilo, que en griego significa columna. Entonces, pues había edificios que eran estilo dórico, estilo jónico, estilo corintio, porque, bueno, el estilo, la columna, correspondía a alguno de estos órdenes, entonces, pues de ahí venía la palabra, ¿no? Entonces, lo que tienen en común estas columnas, excepto la dórica, que la dórica se desplanta directamente sobre un gran plinto, es que tienen base, fuste y capitel. Es el esquema clásico de ordenamiento del elemento más fundamental de la arquitectura, que es la columna. Es es la gran innovación tecnológica en la historia de la humanidad, no tener que desplantar un muro sobre otro muro, sino poder tener una columna que nos permita un entablamento y vanos, ¿no? Y entonces, podemos ver siendo un poco aventurados, podemos ver algo de esa organización formal clásica en la misma colina de la Acrópolis, en donde podríamos presumir que la parte baja de la colina, la base, donde tenemos por allá un auditorio, las partes terrenales son la base de una hipotética disposición como columna, una exposición formal, siendo después el fuste, la elevación de la colina y la Acrópolis, el Partenón, y esto pudieran constituir una especie de metáfora del capitel. Por favor. Y Schumi hace lo mismo. Schumi dice, bueno, yo voy a poner mi base en donde están todos estos vestigios arqueológicos, luego viene la parte del fuste, donde están las exhibiciones principales, y finalmente voy a rematar con mi propio Partenón, que va a ser el capitel, de la misma forma que lo hicieron los griegos en la Acrópolis. Por ahí tengo anotado el nombre de los arquitectos originales del Partenón, ahorita se los digo. Pero bueno, vemos que de alguna forma está toda esta serie de evocaciones. No dudo que algunas de ellas sean totalmente involuntarias, no lo creo, pero vemos que ya las tenemos porque conocemos esta historia, conocemos toda esta situación. Todo esto se ha juntado por siglos de avance en el pensamiento arquitectónico para poder llevarnos a este tipo de proyectos que integran un montón de momentos históricos en sí mismo. Si lo quisiéramos ver desde otro punto de vista, aquí yo les estoy diciendo cómo tiene similitud con la arquitectura griega, vimos que también tiene algo de romanticismo en esa emulación de la espacialidad del Partenón, podemos ver que también tiene algo de principios Le Corbusierianos, estando desplantada en pilotis, teniendo las terrazas utilizadas como patios, o sea, los techos utilizados como terrazas, teniendo ventanas horizontales corridas, plantas libres. Vemos cómo hasta este momento la arquitectura es un cúmulo de historia, un cúmulo de teorías, todas de forma muchas veces voluntaria, muchas veces involuntaria, pero que ya las tenemos nosotros en nuestro quehacer arquitectónico. Y finalmente, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, se trata de que un edificio que teóricamente logra integrar todos estos principios alcanza la aspiración máxima de la arquitectura, que es la identificación de su habitante con el espacio arquitectónico. Aquí vemos una imagen que es lo que pensó Schumi. Dijo, nosotros lo que queremos es un espacio arquitectónico en donde la gente
aprecie el protagonista principal, que es el Museo de la Acrópolis. No mi edificio, que es un homenaje al objeto que estamos exponiendo. ¿Cuál es el objeto principal del Museo de Xumi? ¿Cuál es el éxito de su resolución? Es que, como su nombre lo indica, el Museo de la Acrópolis no era el museo de las piezas o de la exhibición de las esculturas, es lo que hace es un museo de la arquitectura, y si tiene el objeto arquitectónico al que está dedicado el museo a la mano, pues bueno, aquí vemos como el homenaje máximo, la pieza maestra, la joya del Museo de la Acrópolis es la Acrópolis. Como conclusiones de la charla, entonces el lugar, que es donde empezamos, que es el lugar, lo vamos a entender como una unidad que se compone de espacio, de tiempo y de presencia humana. Como lo traducimos, el análisis entonces del lugar consiste en la creación de un programa de los componentes espaciales, respuesta al espacio, históricos, en respuesta al tiempo, y culturales de un sitio. En tercer lugar, la proyectación arquitectónica, entonces, es la interpretación, es un ejercicio de interpretación entre el programa del lugar, que ya resolvimos a través de ese análisis, idealmente, y el programa particular del encargo. Si nosotros tenemos las necesidades del proyecto de cada encargo en lo particular, su género, sus dependencias, y tenemos un análisis del lugar bien realizado, nuestra proyectación arquitectónica va a ser cómo se relacionan uno con el otro. Finalmente, si hay éxito en esta interpretación, podemos esperar razonablemente que se induzca a la identificación del habitante con su espacio arquitectónico. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Ahora no sé si tenemos un espacio para respuestas. Si alguno de los que están acá presentes quieren hacer alguna pregunta, o las personas que están conectadas en el aula virtual. Voy a pasar el micrófono, perdón. Gracias, mucho gusto. Román Flores, del área de diseño arquitectónico de aquí de la facultad. A mí me llama la atención un poco, primero quisiera llamar la atención sobre, muy interesante la manera en que nos expones, digamos, todo ese recorrido, digamos, es muy, muy claro. Y luego en el tema ya de la propuesta, digamos, la propuesta del museo, en la que, pues, el arquitecto, él tiene, a mí hay un tratado que me gusta de él, que creo que es su tesis doctoral, que habla de concepto, contexto y contenido, ¿verdad? El Eleven Cities 3, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, es muy interesante porque aborda, y él habla inclusive de que los proyectos, estos tres conceptos se mezclan entre sí, pero siempre hay alguno que pesa más. Sin embargo, eso le permite identificar precisamente las fortalezas, digamos, en este caso específicamente del lugar, y cómo logra convencer, digamos, a toda una sociedad muy definida históricamente de que su propuesta, digamos, es la que tiene que ser, ¿verdad? Los convence de alguna manera. Pero mi pregunta va encaminada un poco más a que, digamos, en todos esos estudios que tú tienes, digamos, ¿qué piensas que va a pasar en la arquitectura en estos años que vienen? Yo personalmente siento que estamos en un periodo en el que no hay una definición, digamos, exacta de hacia dónde vamos, que hay como una ruptura, digamos. Yo particularmente soy un apasionado, digamos, de la modernidad. Sin embargo, siento que
no sé si es un sentimiento por esa misma pasión que regresa un poco ese tema, tomando en cuenta, digamos, muchos de los postulados esos de la modernidad, que como que se ha comprobado un poco que esos estilos, digamos, que han aparecido, que no tienen una base muy sólida, digamos, y entonces empiezan a aparecer. Yo pienso que una de las situaciones más importantes de la modernidad es el haber descubierto esa relación, digamos, interior-exterior, y que tiene que ver con ese lugar, digamos, de alguna manera que toma mucha relevancia, sobre todo hoy en día, ¿verdad? Y el tema histórico que obviamente todos estamos tratando de buscar, digamos, esa identidad en una arquitectura que de todas formas sea contemporánea, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas tú en relación a eso, verdad? Gracias. Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. Sin embargo, pienso que la estructura de esta presentación es precisamente liberarnos un poco de esa responsabilidad de contestarla por una situación. Todos los movimientos que vimos aquí, toda esta evolución, podemos tener el privilegio de verla en perspectiva, en retrospectiva. Nosotros vemos un montón de momentos arquitectónicos y cada uno tuvo su papel como un escalón más en la gran circulación vertical del proceso evolutivo del pensamiento arquitectónico. Es decir, en su momento, cuando se juntaban a hacer los CIAM, los congresos de arquitectura moderna, pensaban que estaban respondiendo esas preguntas. Ellos tenían la soberbia de alguna forma de querer responder esa pregunta. Luego vemos a muchas otras personas que se han involucrado en tratar de responder qué tiene que pasar, pero hemos visto cómo cada una de esas tendencias no significa que hayan fallado, sino significan que han sido evolucionadas. Lo que está sucediendo ahorita estamos en la probablemente segunda revolución, bueno, la revolución más importante desde la revolución industrial, que es la revolución tecnológica. Y al igual que en ese momento, que vimos en la revolución industrial que había gente que se aferraba al pasado y había gente que apuntaba al futuro y había esa especie de conflicto entre unos y otros. Nosotros estamos experimentando, yo desde mi forma de verlo, una situación similar en donde están estas personas que dicen, oye, pero es que no podemos abandonarnos de forma pues, imprudente a la tecnología como si ya fuera algo que ya tenemos asimilada como sociedad. Y otras personas dicen, abandonémonos, hay que usarla, es tecnología nueva, seamos los primeros. Siempre están los pioneros y siempre están los conservadores. Y ambos son importantes porque de ellos vendrán, de ellos saldrá, o sea, lo que va a pasar es, habrá dos discursos que conforme este momento se vaya entendiendo un poco más, conforme tengamos esa perspectiva temporal de lo que es en este momento, 50 años quizás, veremos cuánto tiempo tardamos en asimilarlo, voltearemos a ver cuáles eran las posturas de los pioneros y de los conservadores. Y de ambos vamos a extraer conclusiones de valor. Lo que va a pasar es que se va a volver a pensar la arquitectura y estaremos de nuevo dentro de 50 años estableciendo nuevos tratados de la arquitectura. Y no sé si hay otra consulta de los participantes que están acá o del aula virtual. Será muy, muy interesante para construir más. Buenos días, mi nombre es Walter Aguilar. ¿Qué tal? Con un poquito más o menos con la preocupación de Romeo, pero creo que él la tiene más a futuro, yo la veo un poquito más en el presente. Vemos a veces que dentro del contexto existe también la decisión de las personas, de lo que quieren, de lo que desean, y a veces quizás en un entorno como el de Europa, que no es muy similar en el contexto cultural y académico al de estos países latinoamericanos,
Para poner un ejemplo, Guatemala se ha venido construyendo y a veces ven como un referente la antigua Guatemala, ¿sí? Y entonces cuando uno se va a otros lados, dice, yo quiero mi casa como la de antigua Guatemala. ¿Cómo persuadir para lograr, no convencer, sino que persuadir quizás para lograr hacer un tipo de arquitectura que pertenezca al lugar? Porque las personas quieren eso. Ok, es una excelente pregunta. ¿Cómo lidiar con las personas que lo piden ahora? Bueno, primero que nada, hay que entender que el pensamiento no se construye de forma violenta, no se construye de forma impositiva tampoco. Uno no puede simplemente llegar y desafiar a las personas diciéndole esto no lo puedes tener. Tenemos que armarnos de un poco de paciencia para que el pensamiento, la reflexión llegue y entonces este proceso de evolución se dé de forma orgánica. Ahora, esto no quiere decir que nos rindamos ante esa ante los miedos de la sociedad, que al finalmente pues, son los que tienen el sartén por el mango a la hora de producir encargos. Tenemos nosotros, que para eso nos capacitamos, la responsabilidad de acercarnos con la gente, de llevarlos un poco por el camino del entendimiento de la arquitectura, las condiciones que ellos nos piden. Quiero una casa, en este caso como la de Antigua, hay que tratar de interpretarlo. Quiero una casa como la de Antigua, no es del todo cierto. No quieren una casa del siglo XVIII, quieren una casa con internet. Las de Antigua de que se construyeron en ese momento no tenían internet, no tenían garage para automóviles, no tenían habitaciones, vamos, no es lo mismo. Lo que ellos están defendiendo no es propiamente que quieran una casa como esa, sino una idea de seguridad. Ellos lo que están persiguiendo es algo que les dé muchas veces también sentido de pertenencia social. Oye, si mi amigo o mi amiga tiene una casa de este estilo y a ellos les da sentido de pertenencia, ¿yo por qué voy a tener una casa diferente? No me quiero sentir excluido del club. Pero el convencimiento, el poder acercarse a ellos, llevarlos a que conozcan, en lugar de permitir, como muchas veces sucede, te llegan, no hay peor cosa que un cliente se aproxime contigo y te avienta en el escritorio el montón de revistas con subrayadas de quiero esta ventana, quiero esta puerta que vi por acá y todo eso. Tú le dices, mira, ¿te gusta esta ventana? A mí también me gusta esa ventana, pero esa ventana funciona y te gusta a ti porque es una bay window que estaba en San Francisco volteando a ver un hermoso árbol de avellanas en otoño. Y donde tú quieres esa ventana, no estamos ni en San Francisco, ni tenemos ese árbol de avellanas, ni estamos en otoño en Guatemala, simplemente no existe esa estación, por lo que me dicen. Entonces, uno tiene que darle esa información al cliente, tenemos que tener la paciencia y un ánimo y un espíritu inquebrantable como arquitecto, el mismo espíritu que tiene un médico que no permite en función de ayudar a su paciente, que su paciente se haga daño él solo. Nosotros como arquitectos no podemos ceder ante presiones de los errores de los clientes, porque ¿qué pasa? Dentro de 2 años, cuando estas personas se aburran de su casa o se aburran de su idea de ese momento, van a venir a reclamarnos a nosotros y van a tener razón. Oye, arquitecto, ya no me gustó, ¿por qué no me dijiste? Es tu culpa. No, pues es que tú me dijiste en ese momento. No, el arquitecto dice, sí, tienes razón, yo no te dije, no fui lo suficientemente convincente, no tuve la profundidad de discurso, no tuve la paciencia, no te llevé a ver arquitectura, no te expliqué el proceso que estabas a punto de empezar, que era la inversión más grande de tu vida y tenías que estar seguro de lo que ibas a hacer, porque no es la cosa más cara que vas a comprar jamás. Entonces, esa responsabilidad, es lo que nos debe de dar ese espíritu inquebrantable para no ceder ante los errores. Cliente, te vas a hacer daño. Si quieres una casa así, te vas a hacer daño. No, o sea, no vamos a alejarnos del concepto de espacialidad. Schumi vincula su arquitectura con un contexto a través de un buen análisis del lugar. Hay que ver, hay que ir a Antigua, vamos a entender los valores
estéticos de Antigua, vamos a entender los valores espaciales, arquitectónicos, urbanos, que hacen que la gente se enamore de esa arquitectura. Hay que hacer un esfuerzo por implementarlos en nuestra propia arquitectura. Quizás es una tarea en donde el proyectista está un poco... Es una lucha, y en esa lucha a veces se pierde, a veces se gana. Hay que tratar de ganar siempre. Hay que tratar de ganar siempre, porque somos el profesional aquí, no el cliente. Ok, gracias por compartir, muy interesante, bastante y claros los conceptos. No, pues, digo, yo veo por ahí a René, a Melissa, a Moisés, a María, que me parece que la conozco aquí de la maestría. Digo, agradecerles mucho por los comentarios. Qué bueno que les esté gustando. Sí, adelante. Buenas, Marco de León, de diseño arquitectónico también. El tema, cuando te refieres a una interpretación exitosa, ¿verdad? Induce a una identificación del hablante con el espacio. Me llama la atención, por ejemplo, la oposición, digamos que la comunidad en Atenas contra el... Pero me llama la atención, por ejemplo, un Guggenheim de Bilbao, por ejemplo. ¿Cómo ves esa interpretación en ese punto, digamos? Porque también creo que generó mucha más polémica, sin embargo, después de que se volvió un icono, digamos, y que les generó mucho turismo y etcétera, ya lo aman, pues ya se convirtió en un símbolo de ellos, ¿verdad? Entonces, en esa parte de la presencia humana que hablas, ¿verdad? En el tema de un espacio-tiempo, en ese determinado momento, pues era un rechazo total, pero ya después, cuando vieron ya la funcionalidad, en cuanto a la rentabilidad, digamos, de un proyecto de este tipo, y lo atractivo que se volvió para ellos, ¿verdad? Cambia completamente el sentido. Pero es que en el caso de hay un par de diferencias muy importantes entre el programa del Museo de la Acrópolis y el programa del Museo de Bilbao, por dos situaciones. En la primera, el Museo Guggenheim estaba insertado en un espacio urbano que estaba desatendido, que estaba abandonado, y aparte hubo inversión privada. Entonces, seguramente hubo gestión política favorable también por las autoridades de Bilbao, pero vamos, para la gente fue más fácil enamorarse en Bilbao, de un nuevo símbolo de su ciudad que aparte venía a restaurar el tejido urbano de ese lugar, y aparte viene con inversión privada, los posicionó en el mundo. También el Guggenheim de Bilbao llegó con un paquete de proyectos, también Norman Foster por ahí introdujo el metro en Bilbao, o sea, Bilbao estaba en un momento de regeneración metropolitana. Entonces, en Atenas hubo una situación muy diferente. En Atenas este proyecto era uno más de un conjunto de equipamientos con una inversión completamente desproporcionada, porque, vamos, el concurso es en 2001 junto con la presentación de proyectos de las Olimpiadas de 2004, y estaban todos los proyectos que quedaron como elefantes blancos de Calatrava. Entonces la ciudad estaba enojada de tener que seguir gastando más dinero, y sobre todo que era dinero estatal. Entonces, claro que había una oposición, estaban enojados porque de pronto traen un arquitecto español como Calatrava y traen un arquitecto francés como Bernard Tschumi a reescribirle la historia de su legado arquitectónico de Atenas. Porque vamos a traer gente externa a decirnos cómo es nuestra ciudad. Nosotros somos Atenas, somos el pueblo de Atenas, nosotros le hemos dicho al mundo cómo se hace la arquitectura desde tiempos inmemoriales. Porque, o sea, ese sentimiento de despojo, de que dicen, ¿y por qué? O sea, desde el nacionalismo, como la indignación por los temas económicos, y eso no se vio en Bilbao. En Bilbao había cierto optimismo social. Sí, las opiniones se limitaban a qué feo está esta escultura de perrito con flores, luego dicen qué bonito está, o ese armatroste de titanio, pues ese no me... Lo asimilan, y es diferente en ambos casos. Sí. Jorge Rosales, diseño. Entonces, de lo que hablamos ahorita,
¿Qué juega o qué papel juegan los materiales de construcción en estas obras? ¿Tu opinión? Todo el papel, por supuesto. O sea, a lo largo de la presentación, quizás no se hizo tanto énfasis, pero sí se dejaron algunas claves. En el caso de los primeros tratadistas, ellos estaban haciendo un análisis documental sobre sistemas estructurales clásicos y sobre la forma en que estaban atreviéndose como quien mete su pie en el agua para ver la temperatura, a ver si se decidían a introducir el acero en un momento dado. La modernidad estaba decidiéndose si se decidía por el concreto. El concreto empezó siendo utilizado para canales de irrigación en granjas. Entonces, vamos, los primeros ensayos de concreto de Auguste Perret fueron vistos con reservas. La construcción ya cuando finalmente avanzó la arquitectura hacia el acero, bueno, pues los primeros intentos, la Torre Eiffel fue vilipendiada, el Palacio de Cristal de Paxton, por ahí también era un invernadero que no se podía, por lo que sabemos, habitar muy bien, se quemó. Chicago se quemó porque hasta ese momento estaba construida de madera. Entonces tienen que hacer todo este sistema constructivo, el balloon frame. Un indígena nativo americano, George Washington Snow, dice, bueno, pues vamos a hacer casas que en lugar de estar muro sobre muro, vamos a hacer una jaula de madera. En Chicago dicen, tenemos acero, vamos a hacer una jaula de acero. Empieza en la escuela de Chicago a construir rascacielos. Sin esa interpretación de los materiales, sin la interpretación tectónica, no hay avances en la arquitectura, no hay nada. Hoy en día vemos bueno, ya no tan hoy en día, pero le acaban recientemente de dar el Pritzker a ay Dios mío, este alemán que hizo el museo, el Estadio Olímpico de Múnich. Se fue el nombre, ahorita me acuerdo. Pero bueno, en sus estudios sobre material, sobre las membranas atirantadas, llegan, se van nuevas propuestas. Calatrava hace un edificio en el Museo de Milwaukee que se mueve, todo eso trae problemas de goteras, pero bueno, pues todos estos avances en la materia constructiva son nuevos ingredientes, son nuevas herramientas, nuevos colores en la paleta de un arquitecto. Y una vez que llegan, no se olvidan. O sea, aunque nadie dice que no puedes regresar a construir con madera, paja, y hemos visto buenos edificios. Acabo de ir a Yaksha, el pequeño museo que tienen ahí en Yaksha es un excelente edificio, un edificio fantástico y está hecho como si fuera arquitectura milenaria, con techo de paja y todo eso. Nadie dice que no se puede, pero no puedes ignorar que lo demás existe. Inclusive al seleccionar esos materiales tradicionales estás dando un discurso, estás diciendo, no ignoro que existe toda esta nueva baraja, pero al yo seleccionar una paleta antigua de materiales, ya hay un contenido discursivo, ya hay una decisión por utilizar esta paleta antigua, no es nomás que es lo que tomo porque es lo que tengo a la mano y no hay más, no, hay algo que nosotros tenemos que entender en ese mensaje.